En Uruguay hay unas 30.000 personas que padecen epilepsia. Afecta aproximadamente al 1% de la población del país, según datos del Ministerio de Salud Pública, pero según una guía publicada por el Ministerio, es una patología con muchos mitos que complican luego su tratamiento. Para tratar de echar luz, de tirar abajo algunos de esos mitos, vamos a entrevistar ahora a la neuróloga Patricia Braga, profesora agregada de Neurología, directora del programa de cirugía de epilepsia en el Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Decíamos ahí en la presentación un ratito antes, es el Día Internacional de la Epilepsia, es el segundo lunes de febrero, ¿no? Que este año cayó 14. Pero Exacto. No tiene un día fijo, es siempre el segundo de febrero. Exacto. En el año 2015 se intentó fijar un único día porque había varias iniciativas. Hay un Día Latinoamericano de la Epilepsia, que es el 9 de septiembre. Y bueno, había otro el 26 de mayo, que era de la Asociación norteamericana. Y bueno, se intentó hacer un día que fuera internacional. Y el consenso o el convenio al que se llegó a partir de esa fecha del 2015 fue celebrarlo los segundos lunes de febrero de cada año. Y este año coincide con un día tan icónico como el 14 de febrero. Es una enfermedad que yo decía tiene varios mitos, ¿no? En alguna época se supo como se asociaba como con posesiones demoníacas, ¿no? Por ahí viene el tema de los mitos que se dice que históricamente es una enfermedad incomprendida quizás, ¿no? Exacto. Los mitos más fuertes, digamos, los que generan más estigma en las personas con epilepsia, son los que vienen de la antigüedad, ¿verdad? En la antigüedad se tenía mucho temor, ¿verdad? Por eso que pasaba de golpe, que era evidentemente la persona hacía algo que no quería hacer, que no era su voluntad, que luego no sabía lo que ocurría. Y con un tipo de crisis que son las más conocidas, las convulsiones, que tienen además una manifestación muy aterradora para el que las ve por primera vez. Todo eso llevaba al mito de que podía ser una posesión demoníaca, un castigo de los dioses. Luego se pensó en algunas épocas no tan remotas de que podía ser contagioso, entonces ni siquiera las personas se acercaban a ayudar a aquel que estaba sufriendo una crisis. Y también incluso ha tenido un estigma muy importante a lo largo de la historia de asociación con distintas enfermedades mentales, que ya tienen su estigma de por sí. Y bueno, todo eso llevando a que las personas con epilepsia frecuentemente sean discriminadas y apartadas de la sociedad. Esto que parece muy remoto, en realidad no lo es, y un porcentaje importante de estigma sigue vigente en todos los países y en todas las sociedades en el mundo actual. Vamos a conversar sobre eso dentro de un ratito, pero para hacer como una introducción, si tuvieras que darle una definición, ¿qué es la epilepsia? Bien, la epilepsia es una enfermedad de origen neurológico que se caracteriza por presentar crisis epilépticas, y estas son episodios muy breves, autolimitados en general, de segundos de duración, a veces algún minuto, en que una parte del cerebro o todo él funciona en forma inadecuada a través de descargas excesivas que generan un síntoma, ¿verdad? Si esta crisis aparece en un pedacito pequeño del cerebro, esa crisis va a estar afectando solamente la función de ese pedacito del cerebro. Puede afectar solo el habla, la vista, el movimiento. Entonces puedo ver algo que no es real, no comprender, no poder hablar bien, tener un movimiento involuntario, y así con tantas funciones del cerebro. Por eso la gran complejidad de crisis. La epilepsia es cuando esas crisis se presentan en forma espontánea. Esto quiere decir sin que haya en ese momento algo que esté agrediendo a mi cerebro y llevándolo a reaccionar de esa manera. Es una definición un poco entreverada, yo sé, un poco compleja, pero es que así ha sido a lo largo de la historia, ¿sí? Hoy en día, en realidad, desde el año, no me quiero equivocar, pero alrededor del 2005 aproximadamente, la Organización Mundial de la Salud agregó a esta definición ya compleja el que forma parte de la enfermedad las complicaciones biológicas, psicológicas y sociales que esta entidad conlleva. Entonces, en realidad, la definición es bastante compleja. Me parece lo social, si el tema de los estigmas, ¿no? Lo que decías. El tema social era lo que venías comentando, ¿no? Los Exacto. estigmas.
Es tan frecuente que la Organización Mundial de la Salud lo pasó a incluir como un elemento más propio de la definición de la enfermedad, ¿sí? Más allá que haya una gama en las distintas personas de la severidad con que los puede afectar, ¿no? Lo que mencionabas ahí era el tema del movimiento, que es quizás lo que más se asocia con la epilepsia, ¿no? Las convulsiones. Exacto, lo que más se asocia, como siempre, es lo que vemos, lo que podemos objetivar. Entonces, las crisis que tienen un componente de movimiento son las que se asocian más fácilmente con epilepsia. Dentro de ellas, las convulsiones, que son aquellas en las cuales toda la corteza cerebral está descargando al mismo momento y generan, por lo tanto, una pérdida de conocimiento, una contracción muy fuerte de todos y cada uno de los músculos del cuerpo y luego movimientos que son como sacudidas rítmicas del cuerpo. Como espasmos. Exacto, algo así, ¿sí? Hay otro tipo de movimientos involuntarios que también pueden ser crisis epilépticas. Hay movimientos involuntarios que no lo son, y ahí es donde entra un poco más, bueno, el rol del médico frente a alguien que tiene movimientos que son involuntarios, diferenciar si son crisis epilépticas o no. Recién mencionabas otros como que puede afectar el habla, ¿no? Se habla de confusiones también, como exacto. Perderse un poco. Es muy compleja la cantidad de síntomas que puede dar una crisis epiléptica, porque como parte del cerebro, que el cerebro es tan complejo, imagínense que, por ejemplo, tengo una zona que se dedica a la memoria y que en ese momento un grupito de neuronas que están ahí está descargando, generando una crisis. ¿Qué es lo que me da? Me puede dar que me aparezca una memoria, es decir, un recuerdo de algo que yo viví y que no tiene nada que ver con el presente de ese momento. También me puede dar que yo entre a la radio, que es la primera vez que vengo, y yo sienta que ya estuve acá, ¿verdad? Lo que llamamos el déjà vu, que toda la gente lo conoce. Y eso puede ser una crisis. No quiere decir que cada vez que tenemos una sensación menor de ese tipo sea una crisis epiléptica. Pero de esa forma, cualquier síntoma que pueda ser explicado por un origen cerebral puede llegar a constituir una crisis epiléptica. No hay que preocuparse cada vez que uno tiene un déjà vu, pero... Exacto. Sí, cuando esto empieza a ser siempre igual, repetido en el tiempo, cortito, que aparece y desaparece y se repite, siempre idéntico, entonces ahí uno tiene que consultar. En general, las personas con epilepsia suman más de un tipo de crisis, entonces uno cuando empieza a interrogar le pasó algo más, además de eso ocurrió alguna otra cosa. Pero bueno, no siempre. Bien. Podríamos decir que es algo así como que el enfermo pierde control de su cuerpo en algunos casos, ¿no? ¿Qué es eso lo que pierde control de alguna función. Claro. A ver, a veces esa función no tiene que ver con el cuerpo físico, porque a veces es lo que se llama desde Dostoyevsky las auras, ¿no? Que simplemente es una crisis epiléptica, pero localizada en una zona del cerebro que no tiene que ver con el movimiento. Entonces yo de afuera no la veo, es algo que me cuenta la persona, que lo siente. Entonces veo lucecitas, o veo una imagen, o siento un sonido, o siento un olor. O tengo una sensación de miedo, pero de afuera no se ve. Igual sigue siendo una crisis epiléptica. Son síntomas que quizás esto puede ser culpa del cine, ¿no? O de la ficción, pero que uno le puede asociar a otro tipo de patologías, ¿no? Si le sucede, no sé si... pienso de nuevo, hablando desde el prejuicio, ¿no? Pero en esquizofrenia, ¿no? O tener como ilusiones, eso que estabas comentando, uno no lo asocia tanto con la epilepsia, hay cierto desconocimiento por ahí. Sí, es cierto. De todas formas son bastante diferentes, generalmente son fáciles de diferenciarlas de uno y de otro tipo. Para un médico, ¿no? Pero para la persona no tanto. En general, lo que se ve en el fenómeno epiléptico es algo que dura segundos. Bien. Segundos. Y la persona se da cuenta que eso no es real, ¿sí? Es como que tú ahora de repente ves, y en general no es ver animales, no es ver, se ve una sombra, se ve algo que es poco preciso, poco detallado, no hay una interpretación compleja atrás de lo que uno está viendo. Y vuelvo a decir, y en general es muy cortito, segundos, y se va. Un mes después, segundos, y se va, ¿no? Entonces, bueno, y se suman en general en la epilepsia otro tipo de crisis, ¿no? Las crisis que pueden ser las convulsiones, que son cuando se hace el diagnóstico, porque ahí todo el mundo consulta, incluso otras que están intermedias entre la gran convulsión que hablamos y estas pequeñitas que pueden afectar distintas cosas, que son crisis con trastorno de la conciencia. Es decir, la persona, yo siempre digo que la imagen más fácil de comprender es como si fuera sonámbulo. Es una persona que está en el entorno, que no se lleva las cosas por delante, que si uno le habla puede mirarlo, pero no está completamente en sus funciones.
no perdió el conocimiento, pero está como en un estado de conciencia intermedia en el cual luego no recuerda en general lo que ocurre, puede tener un recuerdo muy parcial y puede hacer cosas automáticas, puede seguir caminando, puede seguir manipulando a lo que estaba haciendo, puede vestirse, desvestirse, y duran un minuto y después la persona de a poco va entrando de nuevo. ¿Tá? Eso también son muy características de epilepsia, y bueno, el tema es que hasta que se diagnostican pueden dar lugar a eventos bastante complejos de manejar por la persona y por el entorno. Bien, en el caso de las convulsiones también hay de diferentes grados, ¿no? Vos hablabas de la gran convulsión, hay otras que pueden ser menores, ¿no? Incluso algunas que son de todo el cuerpo y otras que solo algunas partes, ¿no? Claro, ahí en realidad en general el término convulsión lo dejamos un poco como para todas aquellas que tienen un fenómeno motor o de movimiento, y por un tema de cultura general, digamos, para las convulsiones más grandes. ¿Sí? Porque es lo que la gente entiende. Claro, porque todos nos entendemos en el lenguaje. Y a las otras tratamos de describirlas, ¿no? Bueno, si se me movió solo el brazo derecho durante 20 segundos. Bueno, llevar la descripción, y por supuesto que a los médicos nos encantan clasificar y ponerles nombres a todos, pero no vamos a entrar en eso que no va a aportar. Bien, pero bueno, pero eso, hay algunas más localizadas, otras más grandes, ¿no? Que puede entrar también en lo que decíamos, que quizás una persona que se le mueve involuntariamente una mano, quizás no piensa en epilepsia, ¿no? Claro. Claro, y exacto. En realidad también es cierto que hay muchas causas. Yo tengo un temblor, puedo tener una enfermedad de Parkinson. Por eso, por ejemplo, es lo que uno más piensa. Y en realidad uno lo ve y no tiene nada que ver. Es realmente muy fácil de diferenciar para cualquier médico y probablemente para cualquier persona que haya tenido algún familiar con alguna de esas patologías. Pero siempre ante la duda, cuando hay síntomas raros, cosas diferentes que ocurren, sobre todo si ocurren en forma repetida. Esa es la clave, ¿no? El tema de la repetición. Exacto. Se ocurren en forma repetida. Por supuesto, una convulsión no vamos a esperar a que repitamos para consultar. Pero estas otras cosas más pequeñas es algo que se empieza a repetir en el tiempo y es algo realmente raro, que uno siente que no se explica por nada que uno le haya ocurrido, ¿verdad? Es una sensación en el estómago, pero no se explica porque comí o tomé algo inapropiado. Es una sensación de miedo, pero no es porque me vengan corriendo, ¿verdad? Es decir, tiene que ser eso, esa cosa de involuntaria que no se explica por nada. Entonces ahí consultar. ¿Sí? Bien. En el caso, para seguir contando la sintomatología, no quiero usar más la palabra, y también para conocer más de la patología, cuando las convulsiones son convulsiones generales, ¿no?, del cuerpo, puede tener, más allá del susto para las otras personas, para la propia persona que lo está sufriendo, puede tener consecuencias, por ejemplo, golpearse, ¿no?, puede lastimarse por ese lado. Sí. Las crisis epilépticas conllevan, sobre todo las más fuertes, digamos, de ellas, conllevan riesgo de lesiones. ¿Sí? Esto, por supuesto, en una convulsión, con una caída, alguien que cae al piso en forma brusca, con una pérdida de conocimiento, por supuesto, en la caída puede tener cualquier tipo de lesión. Por supuesto, si ocurre en el agua, puede sufrir un ahogamiento. Si ocurre en la altura, va a tener un accidente mayor. Si no sabía que tenía epilepsia, está conduciendo un vehículo, puede generar un siniestro mayor. Entonces, independientemente del entorno, solo por la caída, las lesiones que más frecuentemente se ven son, por supuesto, traumatismos faciales y de cráneo, porque sea por el peso, caída, ¿verdad?, que es lo que más cae. También puede haber fracturas de clavícula o de miembros y quemaduras, ¿no? Quemaduras que pueden llegar a ser muy graves, sea en la ducha o sea en el fuego directamente. Y luego están las que pueden ocurrir por la persona esa que está como sonámbula. Bien. En general no son tan frecuentes, pero pueden ocurrir. Pueden ocurrir que esté en la ducha, siga manipulando y se queme. Pueden ocurrir que esté manejando una máquina y la máquina sea una máquina automática y le genera algún tipo de lesión en las manos, o se está cocinando. Estos son los tipos de lesiones más frecuentemente asociadas a crisis. ¿Qué pasa? Porque recuerdo, como acá, paréntesis de experiencia personal, pero un caso que estábamos en un lugar y una persona tuvo un ataque que no se había dicho, ¿no? Que no sé si ni sabía, y tuvo unas convulsiones, y una persona que estaba ahí enseguida dijo hay que apretarle las mejillas para que no se trague la lengua, una cosa así. ¿Eso es como un mito que existe o es algo que efectivamente puede ocurrir y hay que proteger también? Ahí está, ese es uno de los mitos más comunes en cuanto al manejo de las crisis. La lengua no se traga, prueben, hagan el intento, van a ver que no van a poder. Lo que se atribuía que se
el paciente se tragaba la lengua se iba hacia atrás, que se puede ir un poco hacia atrás, pero no se la tragan, al hecho de que el paciente muchas veces queda morado en las crisis. Entonces se suponía que si uno lo tiraba de la lengua iba a respirar mejor. Eso no es así. Durante las convulsiones, como les decía hoy, hay una contracción máxima de todos y cada uno de los músculos del cuerpo, con lo cual también se contraen los músculos de la respiración. Y la persona, en esa primera fase que dura unos poquitos segundos, antes de hacer las sacudidas, en ese momento la persona no está respirando, porque los músculos respiratorios están apretados y no se mueven. Entonces, por eso a veces, si eso es un poquito más prolongado, la persona puede llegar a quedar un poco morada. Pero eso se recupera a medida que comienzan las sacudidas rítmicas y comienza de a poco la respiración. No hay nada que podamos hacer con la lengua que modifique nada de la evolución de la crisis, y si intentamos tocar algo en la boca y en la lengua, lo único que vamos a hacer es lastimar nuestras manos y posiblemente lastimarle la mandíbula o la dentadura al paciente. ¿Sí? Porque la contracción a veces de la boca es muy fuerte. Entonces, te puede lastimar, si vos le metes la mano te puede morder, ¿no? Y claro, sin quererlo, obviamente. No lo va a hacer, claro. Los músculos maceteros, que son los músculos de las mejillas para apretar la boca, son músculos muy, muy potentes. Y también van a estar apretados igual que el resto. Entonces, si uno intenta vencer eso, va a ser realmente un pequeñito desastre sin ningún objetivo. Lo único que hay que hacer cuando una persona tiene una convulsión de ese tipo es, primero, prestar atención a que en la caída no se esté golpeando contra algo que lo lastime más, ¿verdad? Por supuesto que no haya nada que lo pueda quemar o que esté golpeando contra el filo de algo. Luego, controlar el tiempo. Cuando el paciente empieza a hacer las sacudidas cada vez más lentas hasta que afloja, se coloca a la persona de costado, simplemente por la eventualidad de que tuviera el estómago lleno previo a la crisis y que fuera a vomitar luego de la crisis, para que en ese caso, que no es frecuente, pero sí ocurre, el vómito salga hacia afuera. Es lo único que hay que hacer. Y controlar el tiempo es importante. Y es importante controlarlo objetivamente, porque parece una eternidad. ¿Controlarlo por qué? Porque si es más extensa hay que preocuparse más, quizás. Exactamente. Normalmente la crisis en sí, después puede poner tiempo en recuperarse, en volver en sí, pero la crisis en sí dura 1 minuto, 1 minuto y medio, como mucho 2. Si pasan 5 minutos de reloj, 5 minutos, y la persona sigue haciendo los movimientos y no para la crisis, entonces quiere decir que los mecanismos inhibitorios que el cerebro tiene, que cortan normalmente las crisis, no están funcionando y hay que ayudarlos con medicación. Entonces hay que llamar a una emergencia móvil, ¿verdad?, para que inmediatamente, es una situación de gravedad, concurra para administrarle la medicación al paciente para cortar la crisis. Si eso no ocurre, el paciente evoluciona a seguir haciendo crisis, eso es una situación dramática de gravedad que requiere internación en CTI. Bien. Todo esto es muy interesante por esto, ¿no? Porque si le ocurre a una persona y los demás no conocen, ¿no? Esto de la boca es parte de lo que quizás de los mitos. Lo otro es entonces la convulsión en sí, salvo en estos casos de extrema gravedad, que entiendo son los menos comunes. Uno obviamente se va a poner nervioso si ve a una persona teniendo una convulsión, pero en principio hay que controlar el tiempo y no le va a pasar nada, o sea, la crisis va a terminar. O sea, la convulsión en sí no le hace En la gran nada. Mayoría de los casos, la amplísima mayoría, las convulsiones empiezan, terminan solas, la persona se despierta, gradualmente va entrando digamos, reseteándose y vuelve a funcionar. ¿Sí? Puede quedar con dolor de cabeza, con dolor muscular, con cansancio, según la prolongación de la crisis y cómo sea la de cada uno. Hay pacientes que se recuperan más rápido y otros que están horas hasta sentirse realmente bien. Pero en la gran mayoría son autolimitadas y bueno, es bien importante el tratamiento para lograr eso, ¿no? ¿Y hay pérdida de conciencia durante la convulsión para la persona? En esas sí. Sí. Las pérdidas en las crisis que son con caída y movimientos de los dos lados del cuerpo, sea porque quedan muy apretaditos, muy tensos, muy rígidos, o que hacen sacudidas rítmicas, sí, hay una pérdida de conocimiento. Recuerdo en este caso que te comentaba que la persona cuando se despertó no sabía dónde estaba y dijo, no, pero yo no tengo epilepsia, y al rato recuerdo que sí, como que se ve que se despertó como confundido. Eso puede ser también. Exacto, sí, hay lo que se llama la confusión poscrítica después de la crisis, que es característica también de la epilepsia, a diferencia de un desmayo común, por ejemplo,
¿no? Bien. En desmayo por bajar la presión, digamos, en el cual la persona después rápidamente vuelve a estar en el entorno. La persona que tuvo una crisis de epilepsia, una convulsión, le cuesta volver a situarse en el contexto y a recordar todo. Estas descargas que tú decías en el cerebro, ¿qué es lo que las provoca? ¿Por dónde vienen? Entiendo que hay algunas veces que es como, no sé si genético es la palabra, pero propio de la persona, pero también pueden ser provocadas por algunas situaciones, ¿no? Ahí está. En realidad, son cambios si nos vamos a lo científico, las neuronas se comunican por impulsos eléctricos, a veces traducidos a sustancias químicas, pero básicamente por impulsos eléctricos. El aumento de la frecuencia y la intensidad de las descargas genera esto. ¿Qué cosas pueden hacer que una neurona esté más excitable? Hay situaciones normales, digamos, en las cuales cualquiera de nosotros, aunque no tenga ninguna predisposición a tener epilepsia, no tengamos crisis espontáneas y por lo tanto no tengamos la epilepsia como enfermedad, si la buscamos la vamos a encontrar, vamos a tener la crisis epiléptica. Si nos baja el azúcar suficientemente en sangre, si tenemos un traumatismo de cráneo importante, en el momento del traumatismo podríamos llegar a hacer una convulsión y no quiere decir que después vayamos a seguir haciendo convulsión, ¿sí? Y así con otro tipo de, una meningoencefalitis, ¿verdad? Si cualquier agresión al cerebro en agudo puede generar una convulsión. ¿Qué es lo que hace que haya una zona del cerebro, un cerebro que lo pueda hacer de por sí? Y ahí la lista de causas es inmensa. Puede haber causas de hiperexcitabilidad genética, como tú muy bien decías, ¿sí? Son, por ejemplo, alguien que tiene una mutación en un gen que determina para un canal, que determina la excitabilidad de la membrana, y entonces eso hace que sea más susceptible que los demás a tener estas crisis y que a veces le puedan ocurrir en forma espontánea. Eso que está muy claro, en realidad ocurre en un porcentaje de pacientes, con algunos tipos de epilepsia muy precisos. Lo más frecuente es que sean otro tipo de causas las que determinan eso. Y estas no van con la persona, nos ocurren a cualquiera de nosotros empezando a cualquier edad de la vida. Y eso es importante, porque uno de los estigmas más marcados que genera la epilepsia es la sensación de otredad, es el epiléptico. El que tiene epilepsia le pasan cosas, a mí no. Cualquiera de nosotros mañana empieza a hacer una crisis, porque después de un traumatismo de cráneo podemos quedar con epilepsia, después de una infección podemos quedar con epilepsia, después de un ACV podemos quedar con epilepsia, ¿sí? Hay malformaciones menores, sutiles, de la formación del cerebro que no se manifiestan hasta la edad adulta y se manifiestan con epilepsia, ¿no? Entonces realmente es importante entender que es simplemente una consecuencia de un disturbio en el cerebro que puede tener múltiples causas. Habitualmente se le diagnostica en niños, de todas maneras, ¿no? O es habitual que ocurra en cualquier momento. ¿Qué es lo más común, digo? Que la primera vez que se le diagnostica a la persona, cuando es más chica. Bueno, ahí está. Eso en cuanto a la edad que comienza y se diagnostica, ahí está. Es decir, personas de todas las edades van a tener epilepsia. ¿Cuáles son las edades en que más frecuentemente empieza? Hay dos picos descritos. Un pico en la infancia temprana y otro pico en la edad mayor, porque justamente se le acumularon todas las otras causas de cosas de la vida que alguna de ellas le puede terminar generando epilepsia. Pero es frecuente que hay un grupo de epilepsias que empiezan en la infancia temprana, son algunas de las genéticas y todas las que tienen que ver con los problemas del embarazo y del parto. Por eso es tan importante el buen control del embarazo y el control adecuado del parto, evitar toda la patología del bebé. Después hay otro empujecito en la adolescencia, donde se despiertan muchas veces las epilepsias de otro grupo de causas genéticas y las epilepsias de algunas malformaciones. Y luego la edad adulta, en que comienzan a aparecer gradualmente las que se refieren a las secuelas, digamos, de otras cosas que afectaron el cerebro. Han llegado algunos mensajes de oyentes contando sus experiencias y en algunos casos sirven de pie para conversar sobre algunos de los otros temas que tenemos planteados. Pero antes de eso, nos quedó pendiente hablar del tratamiento. En Uruguay hay un buen nivel de atención para esta enfermedad, ¿no? Sí, tenemos un buen nivel de atención. El tratamiento de las personas con epilepsia o tratamiento de la epilepsia en las personas que la padecen se centra en el tratamiento de las crisis, en tratar de evitar las crisis.
Para ello, lo primero es tratamiento con fármacos, medicamentos. Realmente en nuestro país tenemos una buena cartera de medicamentos antiepilépticos. Hay países, digamos, que realmente están muy limitados en el acceso a los fármacos. En el nuestro no tenemos todos los que hay disponibles de repente en Europa, pero sí una buena y amplia gama de fármacos antiepilépticos. Una cosa que es buena en nuestro país, siempre hay cosas para mejorar, pero es que hay un acceso en el sistema público amplio a estos fármacos. A veces hay que ajustar un poquito la disponibilidad en algunos centros específicos, que le puede costar un poco a algunos pacientes, pero políticamente hay una política de ofertar y proveer en plan de crónico los medicamentos para epilepsia a todos los pacientes que lo necesitan. Eso es muy importante y nos diferencia de forma significativa de las realidades de otros países de la región. Vuelvo a decir, más allá de dificultades individuales o administrativas más o menos temporales, que siempre hay que estar atento. Desde el punto de vista del tratamiento de las crisis, el paso siguiente, porque hay un porcentaje de pacientes que aún tomando la medicación en forma adecuada, ¿verdad?, cumplen, toman la dosis, el médico le indicó un tratamiento de los remedios para epilepsia, uno de los que era bueno para su tipo de epilepsia, porque no son todos iguales, no son intercambiables. Hay algunos que igual siguen teniendo crisis. Y esto no es un porcentaje bajo, se estima en un 30% de pacientes que siguen teniendo crisis. Y eso es lo que se llama epilepsia fármaco resistente, que no responde a los fármacos disponibles. Dentro de esos pacientes hay algunos que, bueno, que con algunas mejoras o precisiones diagnósticas se puede acotar un tratamiento mejor, pero se considera que deberían ser evaluados para una siguiente etapa de tratamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para esa etapa de aquellos que no responden a medicamentos? La cirugía, ¿verdad?, que es, bueno, un poco lo que referían, que nosotros en nuestro país tenemos el programa de cirugía de epilepsia del Hospital de Clínicas, que atiende tanto a adultos como a niños con epilepsia refractaria, y que desde junio del año 2019 está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, lo cual lo ha hecho accesible también a los pacientes con cobertura mutual. Previo a eso era accesible sin costo solamente para los pacientes del sistema público, y esto desde el año 1999. ¿Ah? Entonces esta brecha inversa, ¿verdad?, que hacía que no fuera accesible para los pacientes de otro nivel, se ha mejorado, y entonces también hay una accesibilidad mayor. ¿Esta cirugía qué implica? Ahí está. La cirugía implica identificar, sirve para algunos tipos de epilepsia, no para todos, y depende de la posibilidad de identificar cuál es el pedacito de cerebro responsable de las crisis. Eso lleva a hacer una serie de estudios para poder identificar dónde empiezan y luego decidir con otros estudios funcionales cuáles son los riesgos de quitar ese pedacito del cerebro, ¿verdad? Bueno, tras todo eso se define. La cirugía más clásica, digamos, más fácil de comprender, es justamente esa, en la cual se logra extirpar la zona enferma, ¿verdad?, que genera la epilepsia. Y por lo tanto se libera al resto del cerebro a que compense la función, estando libre de esas descargas epilépticas. ¿Y la persona que puede requerir un tratamiento de recuperación, qué función puede perder con extirpar ese pedacito de cerebro? Digo? Ahí está. Bien. En general, si tiene rehabilitación era la palabra, no me salía, perdón. No, está bien. Las secuelas que puede quedar después de una cirugía, bueno, por supuesto que dependen de la zona donde está el cerebro. Pueden quedar con hemiplegia si estaba allí. Ahora, eso en general, si la probabilidad de secuela es alta, muchas veces no se opera, ¿verdad? Es decir, es un balance. Una cosa es pensar en un niño que tiene 100 crisis por día de movimientos involuntarios de un hemicuerpo, y que sabemos que eso le va a afectar su desarrollo y va a tener igual la imposibilidad de controlar su motricidad del lado derecho por la frecuencia de las crisis, y además la cantidad de descargas le afecta la evolución cognitiva, y en general si se opera tiene una excelente evolución aún en lo motriz. Diferente es un adulto que ya no tiene la misma plasticidad, que tiene 3 crisis por mes, ¿verdad? Si a ese paciente la cirugía le va a implicar una hemiplegia, no se la vamos a recomendar. Entonces, todo va a depender del caso. Es muy artesanal en el sentido del enfoque de cada caso. ¿Ah? Y después hay otras cirugías que parecen un poco
impactantes en su descripción, pero que tienen excelente evolución cuando están bien indicadas y bien realizadas, que es la desconexión entre los dos hemisferios cerebrales e incluso la desconexión completa de un hemisferio cerebral, cuando todo ese hemisferio cerebral es el que está enfermo por ciertas patologías específicas y logra también la curación de las crisis. Dicho así, impacta. Sí, impactan. Y nos ha costado mucho. Imagino que para comentarle a la persona debe ser difícil. Sí. O es sobre todo en niños. Más frecuentemente en niños, pero hemos tenido adolescentes, hay algún adulto joven también con esa cirugía y han evolucionado muy bien. Realmente es una de las que costaba más decidirse antes de tener experiencia, y a la gente obviamente le impacta, pero realmente tienen excelente evolución. ¿Y eso qué secuelas le puede dejar a la persona para que tenga que trabajarlas? No, es el tema que eso obviamente deja así la secuela de que todo ese hemisferio deja de funcionar. Por lo tanto, voy a tener una hemiplegia del otro lado, voy a tener un déficit en la visión de ese lado, voy a tener, si es el lado del lenguaje, puedo tener una alteración del lenguaje. Lo que pasa es que eso solo se aplica a casos que ya tienen ese hemisferio enfermo. Entonces ya tienen ese problema. Bien. Entonces ya no agrega. Difícilmente agrega algo se más. Pueden trabajar esas secuelas en rehabilitación y quizás desarrollar. Por supuesto que en general ya tienen una hemiplegia, a veces hay una pequeña agravación, a veces ni siquiera la hay después de la cirugía, porque vuelvo a decir, ya era un hemisferio muy enfermo, y siempre se hace rehabilitación posterior, que la pueden requerir en diverso grado, ¿no? Según el caso. Bien. Acá, por ejemplo, paso ahora sí a comentar algunas experiencias que mandan los oyentes para hablar de lo que nos quedaba, que era la parte social, ¿no? Que tú ya le habías adelantado. Por ejemplo, este mensaje lo manda Marga, que dice: epilepsia desde los 18 años, hoy tengo 60, DPA de por vida, no sé si eso es un medicamento, sí, es un fármaco. Dice que tenía crisis cada 2 años de distinta gravedad y que le quedó el metabolismo mal. Y dice, ¿qué me faltó? Apoyo psicológico y nutricional para paliar o prevenir los efectos secundarios de la medicación. Que dice que se podría haber paliado con una alimentación hoy considerada saludable. O sea, eso puede ser un aspecto que de los que haya todavía ciertas carencias, la parte social, en este caso nutricional también, o sea, el apoyo psicológico, ¿no? Para compensar lo que pueden ser efectos de la medicación o de la enfermedad en sí, ¿no? Ahí está. Es interesante, hay dos aspectos, son varios los aspectos a abordar, pero bueno, uno es la necesidad o no de tomar medicación de por vida. No todo el mundo precisa. Ahí está. El que sea de por vida es un mito, ¿sí? Eso es paciente a paciente. No siempre es necesario tomarlo de por vida. Depende de la causa de la epilepsia y depende del control de las crisis. Sí, es frecuente que sea necesario tomarlo por tiempos prolongados, y eso es cierto que aumenta la exposición a los fármacos y por tanto los efectos adversos de los fármacos. Por eso en pacientes que tienen que tomar fármacos durante muchos años es importante que continúen en control para que se pueda ir ajustando en función de los efectos adversos. Bien. Entonces, los efectos adversos van a variar con el tipo de fármaco antiepiléptico. Seguramente lo nutricional a lo que se refiere a las personas, porque este fármaco en particular del cual ella habla, que es el valproato, uno de los efectos adversos más frecuentes es el aumento de peso, ¿sí? Cuando esto se da de forma muy importante, se intenta otro fármaco, obviamente también depende, ahora hay más fármacos, hace unos años capaz que no había otros, ¿no? Pero bueno, a veces puede ocurrir que el único fármaco con el cual se controlan las crisis sea ese, y entonces haya que seguir con ese fármaco. Y en esos casos sí, claro, un apoyo nutricional va a ayudar a compensar el aumento de peso, ¿sí? Que en general, bueno, se da porque es el fármaco para epilepsia que tiene más implicancias metabólicas. Esto es así. No es raro, pero en medicamentos vinculados con patologías neurológicas, no es raro que haya aumento de peso, ¿no? Que haya que controlarlo. No es la primera vez que escucho. Es variable, sí. No es raro, pero no necesariamente. No, pero que la persona tiene que tener sí, por ejemplo, de los fármacos que usan para epilepsia, diría que el valproato, básicamente. Después tenemos otros que disminuyen el peso, claro, por ejemplo. Lo nutricional tiene otra beta que, más allá de la alimentación saludable que corresponde, creo, a cualquier persona,
y si tiene sobrepeso, tendencia al sobrepeso, sea por fármacos o por estilo de vida o por otras patologías, siempre está bueno que el sistema de salud pueda ofrecer ese asesoramiento, ese apoyo nutricional. Lo otro que vale la pena mencionar es, no en este caso de esta paciente, pero que también hay un tratamiento nutricional para epilepsias refractarias. Bien. Que se aplica en un subgrupo muy particular de pacientes, pero que también está disponible en nuestro medio. Que se llama la terapia cetogénica para epilepsia, porque no vamos a profundizar ahora, pero que también existe. Después, lo otro que mencionaba y que es muy importante es el apoyo psicológico. El apoyo psicológico se considera el soporte, digamos, biopsicosocial, se considera muy importante en toda enfermedad crónica. Y en las personas con epilepsia es particularmente relevante. Cualquier programa integral de epilepsia debería contar con la posibilidad del apoyo psicológico, ¿sí? Hoy en día en nuestro país está disociado, es decir, una cosa es la consulta neurológica y uno puede referir, si identifica factores de riesgo, situaciones de vulnerabilidad psicológica, uno obviamente lo puede referir la atención, que sabemos que muchas veces está sobrecargada, sobrepasada y le cuesta a las personas acceder al apoyo psicológico. Y a su vez la consulta neurológica está acotada usualmente en tiempo, en formato, como para poder proveer y en herramientas para poder proveer de por sí el apoyo psicológico. Así que ese es uno de los grandes debes de nuestro sistema de salud, de lograr ser más integrales, ¿verdad? Se logra como por puzzles. El apoyo psicológico que quizás no tenga que ser solo para los pacientes, sino también para las familias, por ejemplo. Claro, sí, hubo una época que justamente la Liga Uruguaya contra la Epilepsia, que es la organización sin fines de lucro que se dedica a intentar apoyar a las personas con epilepsia, durante muchos años contó con grupos de autoayuda coordinados por psicólogos para pacientes y para familiares de pacientes con epilepsia. De una forma u otra no hubo mucha difusión o no hubo muchas personas que fueron, pero bueno, es algo que también se puede revisar si hay interés en la comunidad de volver a intentarlos. Sirven tanto los dos abordajes, ¿verdad? El abordaje entre pares, ¿no?, de grupos de autoayuda, de asociación de pacientes, como el abordaje específico, ¿verdad? Entonces hoy en día lo tenemos específicamente para epilepsia en el programa de cirugía de epilepsia. Para ese grupo sí tenemos asistente social, psicólogo, como para contribuir un poco en el manejo. Pero sí, estoy de acuerdo con la paciente que sin duda, ¿verdad?, el apoyo psicológico debería ser más estructurado y sostenido en esta población. En este aspecto social quizás nos queda un mito más, por lo menos para derrumbar, que ayer cuando conversaba contigo fuera de micrófonos me decías, esto es algo que surge mucho de los pacientes con epilepsia, que es la afectación laboral, ¿no? Que ahí les cuesta conseguir trabajo no por problemas de los pacientes, sino porque las personas que toman en las empresas o donde sea no se animan por miedo a que no se tengan un ataque en el trabajo o que falten mucho, ¿verdad? Sí, ese es uno de los grandes problemas que tiene también dos polos. Uno es el polo de la educación, porque para conseguir trabajo, idealmente me tengo que haber formado. Entonces existe cada vez menos, pero existe todavía discriminación a nivel educativo. Hay algunos, nos enteramos de pocos, pero ya esos pocos bastan. Pero hay algunos lugares en los cuales se les ha dicho que no a los padres que no envíen más al niño o la niña a la escuela o al liceo porque tiene crisis, porque genera problemas, porque no lo pueden manejar. No es la generalidad, pero todavía ocurre. Hay también una discriminación, un prejuicio en la propia familia, a veces con sobreprotección y percibir que esa persona no va a poder hacer una profesión o un oficio. Las propias personas van viviendo eso, los jóvenes lo van viviendo y realmente uno ve como en la consulta cuando preguntan y uno les refuerza todo lo que pueden hacer y que tienen que estudiar cómo se iluminan porque creen que no, que está vedado para ellos. Entonces eso es una parte. Luego, una vez que tengo la formación para trabajar que sea, ¿verdad?, el conseguir trabajo. Y ahí venimos al tema de la discriminación laboral, ¿sí? Todos conocemos lo que son las entrevistas para hacer un trabajo y la salud pesa, ¿sí? No digo que sea infundado, ¿verdad?, pero pesa.
Y es muy frecuente que las personas con epilepsia, si dicen que tienen epilepsia, directamente no los toman, no les van a decir que es por eso en general, pero no los van a tomar. Y en general, no siempre. Y también es una frecuente causa de despido, ¿verdad? Porque tuvo una crisis en el trabajo y bueno, los despiden. Pueden aducir el motivo real o no. Es una consulta y una queja y una preocupación muy importante de los pacientes, que lo vemos frecuentemente en la consulta, casi todos los días. Realmente es un punto que por ley está, lo que falta es la protección a las personas con enfermedades crónicas en cuanto al trabajo, pero lo que falta es perder el miedo. La persona que emplea a una persona con epilepsia, conocerlo, saber que hay ciertas tareas dependiendo de lo que sea que no va a poder realizar, no va a ponerse a limpiar vidrios colgado de un arnés, por ejemplo, pero puede realizar otra cantidad de tareas y casi todas las tareas profesionales, y que es el diálogo, ¿verdad? Y el formarse también en cómo reaccionar frente a una crisis, que es simplemente lo único que tienen que poder hacer. Y no es responsabilidad del empleador la epilepsia del paciente, sí es darle la oportunidad para que tenga una vida plena, ¿no? Porque, a ver, somos cualquiera de nosotros, somos todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos hoy una enfermedad y mañana otra, y no es justo que porque nos toca una enfermedad no podamos llevar adelante toda nuestra potencialidad. Tengo por lo menos una última pregunta de un oyente, de Damián, que cuenta su experiencia, que a los 17 años tuvo algunos episodios de convulsiones, que le recetaron un medicamento, que lo tomó por un par de años, que luego le dieron el alta y no tuvo más episodios. Entonces pregunta si la epilepsia se cura. La epilepsia se puede curar, también va a depender del caso y de la causa. Hay algunas epilepsias, como probablemente sea la de esta persona, que se encienden son genéticas, se encienden en la adolescencia y luego la predisposición se apaga. Y es más fácil que evolucionen a lo que llamamos remisión, es decir, que se apaga, más que curación. Hoy en día se considera que una epilepsia está curada, o que por lo menos la probabilidad de volver a tener una crisis es la misma que la de la población general, que no es cero. La de ninguno de nosotros es cero. Después de 10 años de no tener crisis, de esos 10 años, 5 años sin medicación. Ahí es cuando se considera que realmente la evidencia es suficientemente fuerte para decir que esa persona está equilibrada en sus probabilidades de crisis con la población general. Por lo tanto, curada. Bien, y la última que me queda ahora sí, pero esta es mía, que me acabo de recordar. En la parte de tratamientos de epilepsia nos faltó comentar, se ha hablado del cannabis medicinal, ¿no? Como que tiene varias posibilidades por ahí. ¿Eso en nuestro país se ha investigado, se ha utilizado? ¿En qué está ese aspecto? Bien, el cannabis medicinal también es una opción terapéutica que se agrega al arsenal farmacológico. Hay, en realidad, las pruebas fehacientes a nivel internacional, ensayos clínicos controlados que demuestren eficacia, están hechos para ciertas formulaciones de cannabis que son con altísimos contenidos de CBD y nulos de THC, y se demostró una disminución significativa en la frecuencia de las crisis en pacientes que tenían epilepsias de muy mal control, generalmente niños, y con ciertos tipos de epilepsia específicos, muy agresivos, ¿sí? La evidencia está allí. A partir de ahí hay publicaciones y experiencias de la utilización fuera de esa indicación precisa en pacientes con distintos tipos de epilepsia que no se controlan con la medicación habitual. Eso no está sistematizado todavía en estudios con buen número de pacientes, ciegos, en los que se pueda controlar que realmente es objetivo el resultado. Pero la expectativa es que sí, que pueda un grupo de pacientes beneficiarse. Y en nuestro país no hemos hecho investigaciones, ensayos clínicos formales, pero sí hay experiencia de utilización con resultados similares. En realidad yo soy neuróloga de adultos, así que por mi experiencia me puedo referir más a lo que son los adultos, y en realidad lo que hay es una gran barrera económica al acceso, que hace que sea muy difícil poder sacar conclusiones de eficacia. ¿El acceso al cannabis medicinal? Sí, el cannabis medicinal no está aún incluido dentro de la canasta de prestaciones y dentro de los fármacos del FTM,
y el costo en farmacia es muy elevado. Y además, como digamos, la eficacia es proporcional a la dosis y esta proporcional al peso, todos los estudios fueron hechos en niños, que naturalmente pequeños, con un peso menor. Entonces las dosis que deberíamos llegar en el adulto para hacer el equivalente a esa posología implicarían un costo realmente muy, muy difícil de mantener. En general lo que hacemos es lo utilizamos con las formulaciones que hay disponibles en farmacia, formulaciones producidas en Uruguay en general actualmente, y iniciamos con dosis muy bajitas, viendo que no haya efectos adversos, a ver si el paciente lo tolera. Hay pacientes que están en todos los servicios de asistencia, tenemos pacientes que tienen esta medicación como coadyuvante. En el adulto y a las dosis que llegamos hoy en día, que son dosis intermedias si las comparamos con las que son en niños, no he visto ningún caso que fuera, digamos, una curación o una remisión. Claro. En algunos casos puede ayudar y puede ayudar por otros efectos beneficiosos. No es un milagro, pero puede ayudar. A veces los puede ayudar, a veces los ayuda a dormir mejor, porque el CBD tiene otros efectos beneficiosos que son independientes y que pueden contribuir, porque somos un todo, ¿verdad? Si estamos mejor de ánimo, si estamos descansando mejor, también eso va a hacer que tengamos menos crisis, si nos alimentamos en forma saludable, si hacemos deporte, ¿verdad? Todo lo que es una vida saludable también contribuye. Entonces también el CBD puede tener una acción por ese lado. Pero nos falta evidencia para dar un consejo general del uso. Sí que es un fármaco más, se está considerando como un fármaco más que se ensaya en los pacientes en que pensamos que lo pueden requerir. Doctora Patricia Braga, neuróloga, profesora agregada del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina en la UDELAR, directora del programa de cirugía de epilepsia. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a dar un poquito de visibilidad a esta enfermedad tan frecuente. Gracias.